¿Está listo para oír la palabra del Señor? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Nuestra tarea hoy es hablar acerca de la preparación. He entendido en este tiempo que necesitamos conocer a Jesús, a nuestro Señor, al Maestro. Y hemos hablado en Navidad acerca de la natividad del Señor, del nacimiento de Jesús, cómo Él nació, cómo fue, qué importancia tuvo ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 2, versículo 52, y es nuestro verso central. De aquí se va a desprender el resto de lo que tenemos que entender del Señor. Lucas 2:52 en la versión Reina Valera, que muchos tienen en su Biblia digital o tal vez en su Biblia física. Dice en el nombre de Jesús, verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y me interesa mucho esa palabra de Jesús crecía en sabiduría. No solamente crecía en estatura, sino que se hacía más grande, sino que también crecía en gracia para con Dios y también para con los hombres. Y a veces es increíble pensar en Jesús en esos términos. Pero leemos en Efesios capítulo 1, verso 11, que el apóstol Pablo en ese pasaje indica que aquellos que hemos recibido la herencia, ¿qué herencia? La herencia de Cristo Jesús, los que hemos recibido de Jesús, dice que fuimos predestinados, que como que el Señor nos puso un destino. Los que hemos recibido la herencia de Jesús también fuimos predestinados, ¿para qué? Para llevar adelante determinados propósitos de Dios. Y aquí la palabra propósito es importante a la hora de pensar en la preparación. Y también en 2 de Tesalonicenses 1:11, también encontramos que el apóstol Pablo sigue hablando y habla de los propósitos del Señor y dice que los propósitos de Dios para con nosotros son buenos. Y dice, palabra más, palabra menos, ¿por qué? Porque son obras de la fe celestial que hemos recibido. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos propósitos dados por Dios a nosotros, esos propósitos que Dios nos los dio y nos dio obras para hacer en una fe celestial. A través de la fe celestial que recibimos en Cristo, nosotros vamos a hacer obras que van a llevarnos a cumplir con sus propósitos. Y aquí entendemos por qué es tan importante. Si el Señor nos da un espíritu celestial, una fe celestial, para poder hacer obras que cumplan con el propósito de Dios, eso habla también de que necesitamos una preparación. Todos los que somos herederos estamos destinados a llevar a cabo propósitos. Ahora, ¿cómo pues podremos llevar a cabo misiones y propósitos celestiales? Jesús mismo, hermanos míos, Jesús es nuestro norte, Jesús es nuestro ejemplo, y esto responde a la pregunta: ¿cómo podremos llevar nuestros propósitos adelante? Viendo a Jesús, siguiendo a Jesús, porque Él es nuestro norte, Él es nuestro ejemplo. Debemos poner nuestros ojos en el Señor Jesús, nuestros ojos en su forma de cumplir los propósitos de su Padre. Cristo Jesús, Él ha sido destinado también, destinado a una misión, a llevar a cabo un propósito, una obra. Y esa obra también fue diseñada antes de los tiempos. Él fue predestinado.
Y esa misión fue diseñada por voluntad de Dios, de su Padre. Y lo primero que observamos es a un Jesús que se ha preparado. Esto quiero que usted lo tenga bien clarito. Jesús se ha preparado. Por eso quiero hablar de Jesús, básicamente de Jesús. ¿Cómo fue Él en su niñez y por qué el Señor creció? Porque Él se preparó. Crecer significa prepararse. Y por eso decimos hoy que ninguna misión en esta vida debe llevarse a cabo sin una debida preparación. Los que somos de Cristo. Ahora Jesús, como maestro, Él nos ha enseñado que todo lo que hagamos, quienes pertenecemos a la fe de Jesús, quienes hemos recibido la fe de Jesús, debemos prepararnos. Pensemos en Jesús un poquito. Jesús tuvo 30 años de preparación antes de comenzar a ejecutar su misión. Jesús a los 30 años comenzó a servir. Pero ¿qué es de Jesús desde su nacimiento hasta el día que comenzó a ministrar? Es tiempo de preparación. 30 años de su vida Jesús destinó a prepararse. Pero alguno se preguntará, ¿por qué Jesús se preparó? ¿Cómo puede ser que Jesús se preparó? ¿Acaso no era Él el verdadero Dios encarnado? Es una pregunta que lógicamente nos podemos hacer. Pero también entonces tendremos más preguntas. Y quizás diremos, ¿por qué entonces también, siendo Dios, tuvo que nacer? ¿Qué necesidad tuvo de nacer? Y en ese sentido, también diremos, ¿por qué se hizo hombre? ¿Qué necesidad tenía Dios de hacerse hombre? Y también, ¿por qué dice Lucas 2:52, como leíamos, que el Señor crecía? Que a Él le crecía la sabiduría. Así como era niño y empezó a crecer en estatura, también crecía en sabiduría. También crecía en su relación con Dios. Y también crecía en su relación con los hombres. Entonces, ¿por qué vivió 30 años en esa pobre aldea de Nazaret? Una aldea campesina. ¿Por qué Jesús trabajaba como carpintero? Y si Jesús era un joven, hermanos míos, esto le consulto a usted, ¿qué puede pensar? Si Él era un joven criado en esos polvorientos campos del campesinado de Nazaret, de Galilea, no olvidemos que los ejemplos que el Señor utiliza en sus parábolas, en sus enseñanzas, tienen mucho que ver con la tarea del campo. Si usted revisa un poquito las palabras de Jesús, te va a encontrar con Jesús que Él utiliza mucho la palabra jornaleros, que los campos, que el sembrador salió a sembrar. ¿Y cuántas palabras que usa el Señor referido al campo? ¿Por qué? Porque Él manejaba el campo. Jesús era un hombre del campo. Nazaret no era una gran ciudad, era una pequeña aldea campesina que tenía un centro en otro lugar, a 6 kilómetros del lugar de Nazaret donde Jesús vivía, donde Jesús vivió. Ahora, ¿por qué Jesús fue un muchacho perteneciente a una familia normal? Con su mamá María, con José, con sus hermanos. Perteneciente a una clase trabajadora, siendo Jesús un trabajador, un hombre que tenía una profesión. Con un papá, una mamá, 5 hermanos, como decía recién. ¿Por qué también decidió el Señor ser soltero? Y eso está en la palabra de Dios, en Mateo 19, 11 al 12. Ahora, este Jesús era todo un ciudadano normal, común y corriente. ¿Por qué? Y aquí adquiere sentido un poco esa palabra que leemos en Juan 1:14, cuando dice que Dios se hizo carne
y habitó entre los hombres. Jesús vivió como cualquiera de sus conciudadanos, como cualquiera de los hombres nazarenos. Y él vivió entre ellos durante 30 años. Quizás menos, porque hay un pasaje en Lucas donde dice que vivió unos 5 o 6 años en Egipto, cuando tuvo que salir desapareciendo porque Herodes quería matar a los niños. Ahora, el dilema se termina en la carta de los Hebreos, en el capítulo 4. El escritor de Hebreos hablaba acerca del día de descanso. Recuerde que Jesús, que encontramos que Dios creó al hombre en 6 días, creó el universo en 6 días y el séptimo descansó. Y el Señor creó el Shabbat, el séptimo día. Dice, 6 días trabajarás, más el séptimo será de descanso para el Señor. Y bueno, y el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, muchos dicen que es el apóstol Pablo, pero no está especificado. Entonces, y ahí encontramos que el autor empieza a hablar acerca de ese séptimo día y de donde Dios descansó en su obra. Y dice también, y espiritualiza ese pasaje. Y dice, nosotros en este tiempo estamos viviendo en el tiempo de la obra del Señor. Mas vendrá un día en el cual vendrá el descanso de Dios. Y ese es el día en que iremos al reino de los cielos y descansaremos. Eso lo va a encontrar en ese pasaje de Hebreos capítulo 4, en el verso 14. Y también dice que Jesús en el 14 ya entró en ese reposo, dice el predicador. Dice, Jesucristo mismo, Él ya está en ese reposo. Él ya está en el día de reposo. Él está en el lugar de reposo. Ahora nos toca a nosotros. Y el verso 15 es el que me interesa decir. En la versión viviente dice Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote, porque sigue hablando de Jesús, dice estas palabras. Comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Y termina diciendo en el verso 16 algo así como que tengamos confianza. Que tengamos confianza, que vayamos hacia el trono de gracia, que vayamos con confianza. ¿Por qué? Porque Él ha comprendido nuestras necesidades, porque Él ha pasado por nuestras necesidades. Él ha pasado por todo lo que nosotros hemos enfrentado. Él enfrentó cada una de las pruebas que nosotros enfrentamos. Entonces Él nos dice, acérquense al trono de la gracia, acérquense a Él porque Él tendrá gracia y misericordia para todos ustedes y será quien nos ayude a llegar al día de reposo. Entonces por eso dice, oh hermano, qué bueno, aleluya. El Señor nos invita a ir y acercarnos a Él, a Jesús, con confianza, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. El apóstol Pedro dice algo así al respecto. También habla de por qué Dios decidió hacer vida de hombre y caminar entre nosotros. Pedro en su primera carta, en Pedro 2:21, la versión viviente dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno. ¿A quién? A ustedes, le dice. Aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo, dice. Él, el que murió en la cruz, es su ejemplo. Y deben seguir sus pasos. Continúa verso 22, dice, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Versículo 23, fíjese cómo el apóstol está hablando de ese Jesús que anduvo en la tierra. Por eso dice, Él nunca engañó a nadie. Él nunca pecó. Versículo 23 dice que Él no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Eso dice el apóstol Pedro, un hombre que caminó al lado de Jesús. Entonces fue necesario que Dios viva como hombre. ¿Para qué? Para que aprendamos de Él,
Para que aprendamos a enfrentar nuestras batallas de Él. Porque Él vino a ser nuestro ejemplo y para que sigamos sus pasos. Porque Él fue perfecto en todos sus caminos, ni siquiera pecó. Por eso, al hacerse hombre, tuvo esa amabilidad de enseñarnos cómo vivir a través de su ejemplo. Amén. Entonces, ¿cómo podemos vivir nosotros? ¿Cómo podemos llegar a ser como Cristo? Para eso necesitamos ciertos ejercicios, ejercitarnos en determinadas cosas. ¿Y cómo nos podemos ejercitar si nadie nos enseña? Aquí está. Jesucristo es nuestro ejemplo. A Él debemos seguir porque Él nunca engañó a nadie. Él dejó la justicia no en sus manos, sino en las manos del Señor. Porque Él se comportó de determinada manera. Él no juzgó a nadie. Él dejaba las cosas en las manos del Señor. Él no se vengaba cuando sufría. Él no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba, ni se vengaba con nadie. Eran formas que tenía Jesús de actuar en su vida. Y si nosotros empezamos a poner los ojos en Jesús, entonces vamos a comprender por medio de su ejemplo cómo vivir en esta tierra. Y esto explica por qué Jesús crecía en sabiduría. ¿Por qué Jesús no se quedó con una sabiduría? ¿Por qué Jesús tuvo un acercamiento en su relación con Dios? Tuvo un acercamiento con su relación con los hombres, una transformación. Él comenzó a transformarse en su vida hasta llegar al día del ministerio. Incluso estando en ministerio, el Señor Jesús seguía perfeccionándose. Entonces, Él se preparó para atravesar sus batallas. Él se preparó para vencer a su enemigo. Él se preparó para cumplir su misión. Y de ahí que leemos la insistencia de Jesús cuando Él quería hacer a sus discípulos. ¿Qué le decía a sus discípulos el Señor? ¿Cómo es que Jesús tuvo discípulos? Él tuvo discípulos y Él le decía, vengan, síganme, estén conmigo. Alguno le dijo, ve, deja todo y ven conmigo. Pero tengo que ir. Mi papá está por morir y lo tengo que enterrar. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ven conmigo. Ojo con esas palabras, ya las vamos a ir aprendiendo porque vamos a ir aprendiendo más y más acerca de Jesús. Y vamos a entender por qué Jesús hablaba como hablaba. Pero aquí estamos entendiendo que Jesús, ¿qué es lo que esperaba de los hombres? Que vengan, estén con Él y lo sigan. Porque al seguirlo, lo iban a escuchar. Al seguirlo, lo iban a ver. Al seguirlo, iban a aprender de Él. Amén. Qué grande es el Señor Jesús. Porque al seguirle vemos cómo se mueve Jesús. Vemos cuáles son sus pensamientos. Vemos qué cosas Él ama y qué cosas Él aborrece. Pablo decía, síganme a mí porque yo soy un verdadero seguidor de Cristo. Y en Antioquía los llamaron por primera vez cristianos. ¿A quiénes? A los seguidores de Cristo. La palabra cristiano significa seguidores de Cristo. Estos hombres de Antioquía eran aquellos que fueron dispersados en el tiempo que Saulo de Tarso, que después fue Pablo, en el tiempo de Saulo, él empezó a perseguir a la iglesia. Cuando murió Esteban, que fue uno de los primeros diáconos de la iglesia, cuando murió, hubo una dispersión porque vieron que el Estado se vino contra la iglesia. En los primeros tiempos, después de la muerte de Jesús, empezó la iglesia, empezó a predicar en Jerusalén y enseguida nomás vinieron en contra de ellos a quererlo terminar. Querían callar el mensaje de Jesús. Entonces que hubo una dispersión. Los hermanos salieron disparados a diferentes lugares, a diferentes lados, lejos de Jerusalén y comenzaron a predicar el evangelio en diferentes lugares. Y ahí nació la iglesia de Antioquía, cuyo predicador era Bernabé. Y en ese lugar los ciudadanos le comenzaron a decir cristianos. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de Cristo, que Cristo esto. Yo hago esto porque Cristo esto, yo hago esto porque Cristo. Y querían vivir como Cristo y vivían como Cristo. Dice la Biblia que vivían en unidad, comían juntos, así como lo hacía Jesús.
andaban juntos, iban al templo juntos, adoraban juntos, porque Jesús tenía su grupo juntos y siempre estaban juntos. Y así se llamaron cristianos. Jesús se preparó para enseñarnos cómo debemos prepararnos. Ninguna misión en esta vida debe llevarse a cabo sin una preparación necesaria. Y en estos tiempos, hermanos míos, en estos tiempos que son tiempos líquidos, que se nos escapan de las manos, donde todo es presente, todo es aquí y ahora. Hablábamos con algunos hermanos que dicen que nadie quiere trabajar. Y sí, porque ahora es todo digital, todos quieren estar en las redes sociales, los negocios, los trabajos se hacen a través de redes sociales, nadie quiere meter la mano en nada. Nos hicimos vagos a través del conocimiento de las tabletas, de los celulares, de las computadoras. Sedentarios. Y aquí, en estos tiempos presentes de ahora, la gente prefiere no invertir en preparación. La gente quiere todo ya. Porque en estos tiempos usted hace un clic y entra en una página. Hace un clic, entra en tal lugar. Hace un clic y aprende esto, aprende lo otro. Un clic. En estos tiempos donde todo es presente, nadie quiere invertir en futuro. Porque todo está a la mano. Si no está en la computadora, no lo quiero. Pero aquí el Señor nos habla a nosotros de que nosotros sí debemos invertir en preparación. Este mundo prefiere el camino fácil. Incluso nosotros preferimos el camino fácil porque no estamos exentos de este mundo. También somos del mundo. La palabra mundano no es una palabra para el que está en el mundo, sino para aquel que conoce al mundo. ¿Y cuántos de nosotros conocemos mucho al mundo? ¿Y cuántos vivimos en el mundo? ¿Cuántos hacemos negocios en el mundo? No por ser cristiano. Jesús fue un verdadero mundano. ¿Por qué? Porque Él era un hombre de mundo. Él conocía el mundo, vivía en el mundo, entre la gente. Él era mundano, un verdadero mundano. Jesús lo que menos tenía era casa. Todo lo que tenía era mundo, calle. Y mundano no significa pecador, sino alguien que tiene mundo. Pero bueno, los creyentes dicen que los mundanos son los que pecan y nosotros no somos mundanos. Bueno, ¿qué sos, marciano? No, somos de este mundo. Entonces, bueno, ojo con esos conceptos que hemos aprendido por ahí, que nos enseñaron y en realidad no son correctos. Pero bueno, nosotros hoy día preferimos el camino fácil y esperamos obtener en Cristo resultados divinos. Los resultados de los que se preparan queremos nosotros. Señor, hazme como el apóstol Pablo. Pará, el apóstol Pablo caminó su vida para poder ser el apóstol Pablo. Señor, quiero ser como tú. Ahora no. Preparación. Queremos ser como Jesús, tenemos que prepararnos. Queremos ser como el apóstol Pablo, hay que prepararse. Nunca vamos a ser como, no busque ser igual que el apóstol. Los predicadores generalmente tienen sus discípulos que se mimetizan. El apóstol Pedro predicaba y la gente decía, este es de Jesús seguro porque habla igual que él, se mueve como él. ¿Entiende? Uno se mimetiza. Aprende de su maestro. Pero no, hermanos. No tenemos que aprender por milagro divino lo que se debe aprender por una inversión de tiempo, una inversión de preparación. El Señor, Él se preparó, nosotros nos debemos preparar. Ser cristiano es seguir a Cristo. Y seguir a Cristo implica cambiar, implica deconstruirse, transformarse, aprender, ser discipulado, preparación. Pero si no seguimos a Jesús para obtener nuestra preparación, ¿qué seremos? Ovejas. Toda la vida. Como todas las ovejas, son llevadas por cualquier corriente de pensamiento, fáciles de voltear. Hay muchos que caminan como si fueran lobos. Y estoy hablando de creyentes y no me refiero a lobos como algo malo, sino como algo fuerte. Vio que el lobo es fuerte. Camina el lobo, ellos andan en manada y se creen invencibles. Y a veces somos creyentes y creemos que somos invencibles.
pero espiritualmente somos corderitos. Porque no hemos aprendido a Jesús y no nos hemos preparado mirándolo a Él. Hemos aprendido mucho, pero no lo correcto. Y lo correcto era aprender de Jesús. ¿Se entiende? Por eso es tan importante. El Señor dice, yo soy el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Sí, ovejas al principio, pero después apóstoles. Y antes de apóstoles, discípulos. Porque las ovejas, esas están todas quietitas ahí. El pastor chifla y empiezan a caminar todas. Hasta que viene el pastor y con el cayado las corre. Para acá, para allá, para acá. Hey, para allá. Y ellos hacen sí. Quédense quietita. Y ahí quedan. Y así son las ovejas. Pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que seamos como Él. ¿Sí? No quiero decir mundano porque alguien se va a enojar, pero callejeros por lo menos. ¿Sí? Que andemos en la calle. Y que andemos erguidos. No como las ovejitas que caminan así. Erguidos. Porque tenemos norte. Porque sabemos a quién seguimos. Porque sabemos de quién hemos aprendido. Por eso dijo el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Y por eso se paró en el Areópago de los griegos y les habló y les enseñó a los grandes griegos, a los filósofos de Grecia. Y por eso se paró delante del rey Agripa y les predicó el evangelio. ¿Por qué? Porque él no era oveja. Él se preparó. Amén. Él le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, ve a la calle derecha y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y él fue a la calle derecha. Y ahí se le dijo lo que tenía que hacer. Y ahí fue enviado a predicar. Y así es como el Señor nos va llevando. Así que mis hermanos, hay muchos que caminan como si lo supieran todo. Pero a veces son pequeñas ovejas sin recursos, indefensas, aún habiendo caminado durante tanto tiempo con el maestro de Galilea, entre comillas. Muchos se quedaron oyendo su voz de los que pasaban con Jesús. Oyeron su voz como las ovejas oyen la voz de su pastor, mas no oyeron sus palabras. Muchos adoraron su presencia, percibieron su presencia porque Él estaba ahí, disfrutaron su presencia, mas no aprendieron de sus obras. ¿De qué importa que Jesús esté aquí si no voy a aprender nada de lo que Él hace? ¿De qué sirve que yo escuche su voz si yo no voy a escuchar sus palabras? ¿De qué sirva que el Señor venga y me abrace si yo no voy a aprender de su poder? ¿Entiende? Ahora veamos un poquito acerca de esta preparación de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, Él era un amante de las sinagogas. Pasaba mucho tiempo en ellas. Y la Biblia dice en Lucas 4, 15 al 16, Él dice que Jesús acostumbraba a andar en las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Como Israel fuera muy grande, entonces el templo estaba en el centro de Jerusalén y las sinagogas eran pequeños templos chiquititos que había en diferentes ciudades. Y Jesús amaba la sinagoga. En su Nazaret querida no había escuelas de letras para poder estudiar las escrituras. En aquel tiempo las escuelas eran para estudiar las escrituras. Se aprendía matemáticas a través de las escrituras. Se aprendía lengua a través de las escrituras. Todo se aprendía a través de las escrituras. Y había que ir a las grandes ciudades para poder asistir a alguna de esas escuelas. Jesús no asistió a ninguna escuela. No hay ninguna novedad en la Biblia que hable de que Jesús fuera a la escuela. Al contrario, la gente decía, ¿cómo Él puede hablar así si Él ni siquiera fue a la escuela?
Así que había que ir a grandes ciudades para poder asistir y Jesús no tuvo la oportunidad de estudiar en las escuelas de letras. Jesús aprendió de la enseñanza de sus padres en la casa. Clave. Jesús aprendió en la casa con sus padres. Y también aprendió de las clases que se daban a los niños toscamente por los rabinos. ¿En dónde? En las sinagogas. En las sinagogas se les enseñaba a los niños, venían los rabinos y les enseñaban a los niños a leer las escrituras, a conocer las escrituras. Y ahí es donde aprendió Jesús a leer. ¿A dónde? En la escuelita. Ahí es donde aprendió el Señor la lectura y aprendió con su madre. Se dice que su padre falleció pronto, a los pocos años. Así que la mayoría de su conocimiento tiene que ver con su madre. Así que allí aprendió el Señor a leer las escrituras y a amar la sinagoga. Por eso amaba la sinagoga. Amaba la sinagoga porque amaba a los rabinos, amaba oír las escrituras, amaba estar ahí con sus hermanos aprendiendo. Yo creo que él era el primero en cada una de las lecciones. Yo creo que él era el primero que levantaba las manos. Yo creo que él, así es como él crecía en sabiduría. Él no se perdía jamás un culto, jamás un Shabbat. Nosotros no debemos perdernos jamás un Shabbat. Shabbat, ¿qué significa? Descanso. Un día de descanso. Cada domingo debemos estar en la casa del Señor porque es un mandamiento del Señor. 6 días trabajador más el séptimo será de descanso en el Señor. Y dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que Jesucristo es nuestro descanso. Amén. A los 12 años Jesús, cuando pudo conocer Jerusalén, porque recién a los 12 le permitían llegar a la ciudad, se sentó, dice la Biblia, con los eruditos allí en la gran ciudad de David, donde estaba el único templo. Y la Biblia narra cómo él hablaba apasionadamente de las escrituras con ellos, demostrándoles cuánto sabía de las escrituras. Vea que Jesús mismo se separó de sus padres y se quedó hablando con los rabinos, se juntó, los encontró por ahí, se sentó con ellos y le empezó a hacer preguntas y ellos le preguntaban a él y se divertían con él, siendo un niño de 12 años, y decían, wow, ¿cómo sabe este niño? Y él disfrutaba y estaba ahí porque le encantaba. Y yo cuando leía esas palabras que el Señor amaba estar ahí con los rabinos, en medio de la palabra, debatiendo de la palabra, siendo un niño, amando la palabra, amando Jerusalén, amando el templo, me llenaba de gozo ver cómo Jesús trabajaba su entendimiento, cómo Él se esforzaba para aprender, para mejorar, cómo Él preguntaba, cómo a Él le preguntaban y Él respondía. Ese era nuestro Señor Jesucristo. El niño era un amante de las escrituras, un amante de la sinagoga, un amante de hablar de la palabra de Dios. Él crecía en sabiduría y mientras se hacía hombre, más hallaba gracia de Dios y más gracia de los hombres, y sin dejar de ser un carpintero, un buen carpintero, digamos. Cuando llegó el tiempo del Mesías, a los 30 años de Jesús, Él estuvo 40 días en el desierto orando y ayunando. Y ahí también fue visitado por el mismo enemigo, quien lo tentó y lo sobornó con todo lo que tuvo para que el Señor desistiera de su misión. Pues Él era un llamado, como leíamos al principio, un heredero. Él era el que había heredado, el que había sido predestinado desde el vientre de su madre con una misión que estaba clavado el Señor en la roca de su fe. Aleluya, así como nosotros. Y hermanos, en plena oración, en pleno ayuno se preparaba el joven Jesús para hacer las obras que su padre le había encomendado en santa misión. Aleluya. Ahora cuando fue grande y el Espíritu del Señor cayó sobre él, vino sobre él, dice la palabra de Dios que él fue bautizado por el Espíritu Santo. Él comenzó su ministerio y empezó a recorrer otras sinagogas. Él hasta ese momento había vivido toda su vida
en la pequeña Nazaret. Mas ahora, a los 30 años, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, dice la Biblia que lleno del Espíritu Santo, el Señor comenzó a recorrer las aldeas de Galilea, de donde era Nazaret. En toda la Galilea Él comenzó a recorrer y enseñaba en las sinagogas. Y también escuchaba en las sinagogas. La Biblia narra una ocasión donde Jesús, en ese tiempo, te daban permiso a los hombres, no a las mujeres. A los hombres le permitían leer el libro, le permitían leer la Torá. Entonces te permitían leer, entonces los hombres leían un pasaje y se sentaban. Y el rabino los explicaba. Y así es, mis hermanos, como nuestro Señor Jesús comenzó su ministerio primero yendo a las sinagogas que estaban alrededor de Nazaret, las sinagogas de la Galilea. Y dice la palabra de Dios que aunque Él no pudo pisar las escuelas de letras donde Él enseñaba donde se enseñaban las escrituras y donde surgían los maestros, donde surgían los rabinos, donde surgían los líderes de la iglesia después, los líderes del pueblo, los líderes, los conocedores, los escribas, todos aquellos que conocían las escrituras, los que después dirigían al pueblo. Él no pudo estar en esos lugares. Sin embargo, cuando Él comenzó a rondar por todos los lugares y hablar de la palabra de Dios, la gente comenzó a llamarle igual que a los que estudiaron, que a los que se recibieron de rabí. Y a Él le decían, rabí, rabí. A Él le decían, maestro, porque Él hablaba con conocimiento de la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que con autoridad, porque había cosas que venían de Dios, pero había cosas que Él había aprendido. Su fama entonces se difundió rápidamente por toda la Galilea. Y se maravillaban de que enseñaba con tanta autoridad como lo habían escuchado nunca en su vida. Ellos decían, ninguno nos enseña con la autoridad que nos enseña este rabino. Porque Él amaba las escrituras. Él tenía una entrega a su misión, una entrega de corazón. Él tenía una bendita oración delante del Señor, intensos ayunos, el amor a las escrituras que Él tenía, el amor a las sinagogas que Él tenía. Y aunque eran pobres edificios en esos pequeños lugares, eran pequeños lugares quizás de tierra muchas veces, allí moraba la presencia de la palabra de Dios. Y Jesús amaba esos lugares. Jesús fue un misionero preparado. Con Él los propósitos de Dios iban a ser cumplidos. Y no hay nada más glorioso que ser parte de la gloria de Dios. Porque aquel que hace los propósitos de Dios entra en la gloria del Señor. Ahora vemos que luego de recorrer varias sinagogas, Jesús regresó por fin a su amada Nazaret. Y ahí, cuando le dieron la oportunidad de leer, Él tomó el papiro de Isaías y lo leyó. Lucas 4:14, en la versión Valera, dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, luego de ser bautizado. Volvió en el Espíritu, en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino entonces a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga donde él se había criado, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. No habían Biblias, sino que eran pequeños papiros de cada uno de los profetas. Y se le dio el libro de Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y acá es importante, porque cuando abrió el libro, él dijo lo que vino a hacer. El libro contaba y hablaba de él.
y dice esto: tómelo en su corazón, porque esta es la misión que el Señor tuvo y la misión que Él nos mandó a nosotros. El libro decía, verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¡Aleluya! Diga conmigo: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¡Oh, aleluya! Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Quiero pensar en esto. ¿Por qué todos mantuvieron los ojos fijos en él? Porque cuando él leyó, el Espíritu del Señor estaba sobre él. Y la gente pudo ver en él algo maravilloso. La gente pudo y lo siguió con la mirada, porque él ni siquiera se quedó a predicar. Se sentó, como solía hacer, como era su costumbre. Pero veamos esto. El Señor, Él aprendía, crecía. A veces no predicaba. A veces se sentaba a escuchar a los rabinos. Y en su ciudad natal, Él no era un gran predicador, porque Él dijo: los que predicamos en nuestra casa no predicamos, porque no somos recibidos en donde nosotros crecimos. Él dice: no hay profeta que sea recibido en su tierra. Eso dijo Jesús. Ahora, dice la Biblia que solía retirarse también frecuentemente al desierto para orar. Y eso lo encontramos en Lucas 5:16 y en muchos pasajes más. Aunque también él oraba no solamente en el desierto, no solamente en ese lugar solo, sino que también oraba en público. Y hay muchos lugares donde él oraba en público. De hecho, enseñó a orar. Y también se retiraba a orar. Y ayunaba. Y se retiraba y lo hacía en profunda adoración. Y en una ocasión dice la palabra de Dios que apareció un padre cuyo hijo era atormentado por espíritus inmundos desde la niñez. Y este hombre le dijo a Jesús: he traído a mis hijos, he traído a mi hijo, a tus discípulos, pero ellos no han podido librar al joven. Leemos en Mateo 17:18, versión Reina Valera, y dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. ¿Qué significa eso? Yo tengo la fe desarrollada, ustedes todavía no. Él se preparó. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y sigue diciendo verso 21, qué importante: pero este género de demonios, se refiere, no sale sino con oración y ayuno. Él estaba preparado. ¡Aleluya! Él decía que hay géneros de demonios que no los puedes echar si no estás preparado con ayuno, si no estás preparado con oración. Recuerda, hermanos, el momento previo a que el Señor Jesucristo fuese entregado para ir a la cruz. Era una noche dura, una noche difícil, pero el Señor se fue a orar en el monte de Getsemaní y Él oraba y oraba fuerte y oraba con mucha pasión delante de Dios. Y dice la Biblia que Él también transpiraba y el sudor era incluso como sangre, de tan fuerte que era el sudor. ¿Por qué? Porque tenía la misión de la cruz. Iba a ser entregado a la cruz, iba a comenzar esa misión. Él necesitaba estar preparado y él estuvo orando con su padre. Incluso le pidió a
sus discípulos: vengan, apóyenme en oración, oren conmigo. Y dice que él estaba orando y después vino y los encontró durmiendo y los despertó y le dijo: hey, ¿no pudieron orar una hora conmigo? Vamos, oren, oren. Y se fue otra vez a orar y siguió orando y volvió y los encontró dormidos. Pero así el Señor era un orador. Aleluya. Oh, gloria al nombre de mi Señor Jesús. Ninguna misión en la vida, hermanos míos, debe llevarse a cabo sin la preparación necesaria. Jesús dijo: si alguien quiere venir tras mis pasos, debe dejar de confiar en sí mismo. Tomar la cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Tomar la cruz y seguirme. Cuando usted piense en tomar la cruz, piense en Él cuando tomó su cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Cargar con la responsabilidad de llevar a cabo una misión tan grande. Quizás tienes misión con tus hijos. Carga tu cruz, pero sígueme, dice el Señor. Sígueme a mí. Carga tu cruz, pero sígueme a mí. Tienes la responsabilidad, pero sígueme a mí. ¿Quién es tu cruz? ¿Quién es tu responsabilidad? ¿Quiénes son tu misión en esta tierra? Aleluya. Porque el que le sigue al Señor, entonces le conocerá. Y el que lo conoce al Señor, entonces le amará. Y el que lo ame al Señor, entonces lo glorificará. Aleluya. Oh, entonces nuestra adoración será cada Shabbat en la presencia de Dios. Oh, no veo la hora de estar en la presencia de Dios. No veo la hora de que llegue el Shabbat para estar en su presencia. Si Él tuvo una misión, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros cumpliremos con los propósitos que Él nos ha encomendado? Si Él pudo vencer en la cruz, si Él pudo vencer a su enemigo el día que fue probado, ¿cuánto más nosotros que somos por Él denominados más que vencedores? ¿Tienes hijos? Entonces, prepárate. Quizás no puedes con ciertos pecados en tu vida, con ciertos comportamientos. Pues prepárate. ¿No puedes ver la gloria de Dios? Prepárate. ¿No ves el futuro en el horizonte? ¿No ves algo bueno? Pues prepárate. ¿Quieres que te llamen cristiano o seguidor de Cristo? ¿Quieres que vean a Cristo en ti? Prepárate. Fe, ayuno, oración, lectura, templo. Prepárate. Shabbat habayabasa. Invierte en preparación. Alabado es el nombre de Jesús. Los que hemos recibido herencia por Cristo Jesús, fuimos predestinados para llevar adelante propósitos divinos. Y los propósitos de Dios son buenos y se hacen con fe, porque son obras de corte celestial. Es la herencia que hemos recibido. Prepárate. ¿Alguien hoy quiere comenzar a prepararse siguiendo a Jesús, mirando a Jesús, teniéndolo a Él como ejemplo? Esta es tu hora, hermano mío. Es tu oportunidad en que puedes ser como el Maestro, cristiano, seguidor de Cristo. Oh, aleluya. ¿Alguien le da la gloria al Señor?
Dele toda alabanza a Dios en esta hora. Digno es el Señor. Prepárese, porque Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. Tú hoy vas a comenzar a crecer en sabiduría, en estatura espiritual y en gracia para con Dios y para con los hombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito a que te pongas de pie por unos instantes. Es una costumbre que tenemos de ponernos de pie. Porque ponernos de pie ya no es relajado. Ya es una postura de respeto. Yo cuando entra alguien importante a la oficina y usted se pone de pie y saluda. Póngase de pie, salúdelo al Señor. Mi respeto para ti, mi maestro. Vamos a entablar un tiempo con Él. Hablar con Él. Su palabra fue echada, fue esparcida. Alguien aquí es tierra fértil delante del Señor. Oh amado Padre, en esta hora